¿Tienes alguna opinión sobre Eurovisión? Sí, claro, tengo una opinión muy firme sobre Eurovisión. Es una cosa muy ridícula. A ver, Eurovisión es un concurso que tiene su lógica en los procesos de integración europeos, en la transición, digamos, de la Comunidad Económica Europea, de la CEE, a la Unión Europea. Y que tiene todas las características de estos concursos musicales que se hacían en los años 70 y 80. El concurso de la OTI, por ejemplo, la Organización de la Televisión Iberoamericana, que era una copia de Eurovisión, pero con desfigurantes procedentes de América Latina. Y que llegó a tener algunos casos absolutamente de locos. Ya le he comentado alguno, cuando Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina ganaron el concurso con Quincho Barrilete, cuando acababa de ganar o estaba por ganar el sandinismo en Nicaragua, que era la guerrilla de izquierda contra el somocismo. Luego la guerrilla dejó de ser de izquierda y bueno, se pasó lo que siempre pasa cuando se pudre el orgánico que no recibe riego sanguíneo, sobre todo cerebral. Pero en aquel entonces a Carlos Mejía le dieron eso por una canción que francamente no. Pero bueno, así era. Eurovisión es una reliquia, una especie de fósil musical que ya es de burla. Y España lo demostró alguna vez mandando al tipo del grupo El Terrat, que no volvió a hacer otra cosa en su vida que haber sido eso, porque fue a burlarse de Eurovisión. Yo no creo que tenga ningún sentido. Me apasiona cero. Yo leo gente que considero inteligente, que considero valiosa, que considero que tiene un cierto gusto de carácter musical en la vida. Y el día de Eurovisión están comentándolo en Twitter. Y digo, no puede ser. Es como si fuera el Miss Universo. Son concursos del pasado, de un pasado relativamente cercano para los que ya somos mayores, pero debe ser alucinante para los muy jóvenes, porque no hay otra cosa parecida en el mundo a Eurovisión en este momento, hasta donde yo sé. No se juzga la calidad, no se juzga la calidad musical, la calidad interpretativa, la calidad compositiva, ni siquiera el show. Lo que se juzga es, vaya usted a saber que las alianzas y amistades entre países es muy raro, es muy absurdo, sobre todo si te gusta la música, porque las canciones se escriben para Eurovisión, se tiene una estética musical eurovisionuda, que se rompe de vez en cuando, como pasó con Maneskin. Antes de eso hubo también por ahí un grupo metalero, pero que todo parece como de plástico, ¿no? Pero de plástico de muy mala calidad. Es como la imitación de un Madelman o de un muñeco de sombras de acción. Entonces, no sé, nunca le he encontrado sentido.